Bienvenidos nuevamente. Reconocimiento a nuestros queridos estudiantes de la Escuela Normal que siempre nos acompañan desde los lugares donde estén. Igualmente a los egresados. Bien, el tópico que vamos a trabajar pareciera que se distanciara un poco de la secuencia que tenemos alrededor de la práctica de aula y la práctica metodológica. Hoy la pregunta que queremos introducir en el conversatorio es cuáles son los paradigmas que subyacen alrededor de la práctica evaluativa. Y vamos a comenzar haciendo un contraste entre lo que hacen los científicos y lo que hace el maestro en el aula. Vamos a comparar inicialmente lo que hace el maestro de aula con la evaluación y lo que hace el científico de las ciencias naturales para producir conocimiento. Y vamos a hacer la comparación a partir de algo que las une a las dos actividades, a pesar de que son totalmente distintas. Los escenarios son distintos y los propósitos son distintos. Pero el maestro intenta recoger información sobre los estudiantes. El científico intenta producir conocimiento a partir de recoger una información, producir conocimiento sobre una realidad investigada. Veamos entonces cómo actúa el científico en las ciencias naturales. Vamos a imaginarnos que un científico, como nos ocurrió con una conversación que tuvimos con un joven ingeniero cartagenero, él estaba trabajando con muestras de agua. Entonces, se supone que recogen una muestra de agua, una porción del universo del agua, se lleva a un laboratorio, se le hace el análisis y a partir de ese análisis de esa parte de agua se hace un diagnóstico de la generalidad del agua. Entonces observen cómo hay un aislamiento de la totalidad y a partir de lo que esté en la totalidad en la particularidad se define lo que hay en la totalidad. Por eso es que el conocimiento de las ciencias de la naturaleza están en la lógica analítica, porque ellos recogen el total y lo fraccionan porque se supone que eso que está en las partes también está en el todo. Veamos qué ocurre entonces en una práctica de aula en esa misma lógica. En el caso de la evaluación, el maestro toma porciones de una realidad que se llama aprendizaje de los estudiantes, porque al final lo que hace el maestro es toma un momento para calificarle un trabajo, otro momento para pasarlo al tablero, otro momento para hacer exámenes, y entonces esa suma de partes define la totalidad del aprendizaje de los estudiantes. Es como si redujéramos esa complejidad que es lo humano a una sumatoria de partes. Por eso es que inclusive, como se verá más adelante, aparece la concepción de evaluación sumativa, porque al final lo que hacen es sumar y promediar la totalidad de actuaciones del estudiante. Observen ustedes que está en la misma lógica, o sea, en la lógica de las ciencias de naturaleza. Aquí esa totalidad se define en partes, pero acá las partes se suman y se promedian, porque al final las ciencias de naturaleza también promedian. Y una manera de mostrar el promedio en las ciencias es que a nosotros nos dicen el cuerpo humano tiene una temperatura de tantos grados centígrados corporal, pero eso es el promedio. Encontraremos personas que tendrán una temperatura superior a 37 grados y sigue siendo normal para esas personas, porque la ciencia maneja regularidades. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que hay una especie de similitud entre la manera de abordar la evaluación en esa lógica analítica, fraccionada, reducir la complejidad del humano a partes que después se suman y se promedian. Bien, vamos entonces a continuar con los contrastes. Sin duda que lo que acabamos de enunciar nos pone a dudar de que realmente podamos seguir pensando una práctica evaluativa desde la lógica del promedio, desde la lógica de la separación de las partes de un hecho tan complejo como es el humano y el aprendizaje en general. Pero veamos entonces la pregunta. Bueno, entonces no es esa lógica. Entonces vamos entonces a las ciencias sociales. Sin duda que es imposible pensar que un hecho social como es el aprendizaje pueda ser abordado desde la lógica de las ciencias de la naturaleza. Sin duda que el paradigma, el lugar epistemológico para pensar la evaluación había que buscarlo por los lados de las ciencias sociales.
Pero resulta que en las ciencias sociales nos vamos a encontrar con dos paradigmas, o tres paradigmas, vamos a hablar así. El paradigma positivista, que de alguna manera lo que hace es retrotraer lo que ya habíamos hablado en el paradigma positivista de la ciencia a las ciencias sociales, de manera que los argumentos que tuvimos para desmontar la posibilidad de un paradigma de la ciencia naturaleza extrapolado a las ciencias sociales no aplicaría tampoco para mirar el aprendizaje humano, porque sería lo mismo. Sería reducir el aprendizaje a variables. Entonces una variable sería el examen, otra variable sería el cuaderno, otra variable sería las exposiciones, y entonces esa suma de variables al final es lo que va a definir la certificación o la calificación. De manera que de tajo no es posible pensar la lógica positivista de las ciencias sociales para pensar la práctica evaluativa. Pero vamos al otro paradigma, el paradigma hermenéutico. Creemos que hay una cercanía, porque al final al maestro le toca mirar el hecho social, en este caso la aprendizaje, desde la lógica de interpretar a los sujetos. Entonces, desde ese lugar sí hay un acercamiento en términos paradigmáticos, pero nos queda una deuda. Y la deuda es que quien interpreta la realidad, quien interpreta los códigos de los estudiantes, es el maestro. Y la pregunta es, lo que hemos dicho hasta aquí, es que sí es posible pensar en una práctica evaluativa en donde el estudiante sea protagonista. Entonces, desde ese lugar, creemos que el paradigma emancipatorio es el que estaría en sintonía con lo que estamos planteando aquí, porque aquí ya no se trata de que saque el profe en reunión con los colegas, definan y hablen de los estudiantes, que el maestro sea el que prefigure cómo son los estudiantes, desde la lógica de interpretar los códigos de ellos, desde la lógica de interpretar las actitudes de ellos, pero hay una negación de la voz del sujeto, en este caso del estudiante. Entonces creemos que lo que hemos dicho en otros videos es la evaluación, es un hecho social que debe ser mirado desde el paradigma emancipatorio. Y desde ese lugar, el ejercicio metacognitivo que tanto se habla hoy en día no puede quedarse solamente que el estudiante se mire, ¿no? Es mirar él, pero mirar al otro, pero mirar a sus maestros. Y desde ese lugar, entonces, había que pensar lo que hemos sostenido en otro momento. Esa práctica evaluativa que dé cuenta de los compromisos, de los retos, de las posibilidades que el estudiante se reconoce, pero reconoce en sus compañeros. Entonces, desde ese lugar, creemos que el paradigma emancipatorio es el que posibilita unas prácticas pedagógicas que estén en sintonía con la posibilidad de que los estudiantes poco a poco tomen conciencia de su lugar en el aula, de su lugar en la escuela, de su lugar en la vida y de su lugar como proyecto permanente de reconstrucción. Como siempre, esto que decimos aquí es un lugar de pensamiento, no es el lugar de pensamiento, no es la verdad absoluta, es una forma de mirar la escuela, de mirar en este caso la práctica evaluativa. Bueno, entonces les recomiendo que me regalen un like, que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos de este encuentro virtual que hemos llamado Conversaciones Pedagógicas con Orlando Berrío.